Iglesia, antes de recibir la bendita palabra de Dios, te invito a que te dispongas. Cuando uno va a comer, uno se dispone a comer en la mesa. ¿Cuántos comen parados? Nos sentamos para disponernos a comer. Cuando nos vamos a bañar, nos disponemos, preparamos que la toalla, la ropa, nos disponemos para bañar. Cuando vamos a salir, nos disponemos para salir. Cerramos las llaves del gas, alistamos las llaves de la puerta y nos disponemos para salir. Pero la iglesia no se dispone para venir a recibir. Hay que disponerse. Yo te invito en esta noche que dispongas todo tu ser para recibir la bendita palabra de Dios. Esta palabra es santa. Esta palabra es fiel y verdadera. Y esta palabra tiene poder. Pero la palabra de Dios no solamente se oye, iglesia. La palabra de Dios se tiene que recibir y se tiene que obedecer. Y al no disponer nuestro corazón, porque el corazón está engrosado, un corazón engrosado hace que la palabra se oiga, ¿qué? Pesadamente. ¿Cómo le puedes pedir al Señor que te prepare? Diciéndole: Señor, sé que mi corazón está engrosado. Y sé que esta palabra tiene el poder de quitar la dureza del corazón. Amén. Quiero oírla, porque reconozco la condición en la que estoy, te necesito. Pero mientras que creamos que estamos bien y que el corazón no es duro, vamos a escucharla pesadamente y seremos oidores olvidadizos de la palabra. El peor error es creer que venimos aquí, todos no lo sabemos, nosotros no sabemos nada. Pero venimos ante el gran Yo Soy que todo lo sabe. Conoce más nuestro corazón que nosotros mismos, iglesia. Amén. Y Él sabe la necesidad que tú y yo tenemos de recibir la palabra. Esta bendita palabra no es para su pueblo, iglesia, es para nosotros. No la podemos pasar por alto. Es la manera que Dios tiene de hablarle a su pueblo. Un pueblo que tiene hambre y sed, pero cree que la sed y el hambre que tiene es por las necesidades con las que cada uno viene a este lugar. La necesidad que tenemos es de conocer a Dios, no de Dios. Porque cuando conocemos a Dios, iglesia, conocemos a quién le servimos, a quién adoramos, a quién hemos decidido seguir. ¿Por qué la gente no lo sigue? ¿Por qué su iglesia no le adora ni ora? Porque no le conoce. La palabra es para que conozcamos al Señor. Dispón tu corazón. Cuando alguien te viene a hablar de otra persona, prestas atención a ver qué te van a decir. Pues cuando la palabra es predicada, da las cualidades de mi Señor, los atributos de mi Señor, la voluntad de mi Señor. Pero si tú te duermes o si estás distraído hablando con el que está al lado, ¿estás prestando atención? No. Prepara tu corazón. Siempre que prediquen la palabra, es la voz de Dios hablando a su pueblo. La iglesia había dejado de tener reverencia a las cosas del Señor. La palabra de Dios la pasaban por alto. Cuando es la palabra es como que van a hablar y se paran y se van al baño, van a la cafetería, van a todo lugar, pero no quieren oír la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo está el corazón? Pero les tengo una buena noticia: esta palabra derriba toda dureza del corazón. Amén. Y Él convierte a través de su palabra los corazones de piedra en corazones de carne. Por eso es palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Pero lo hace por amor a nosotros, iglesia. Les doy la bienvenida en esta noche. Oremos. Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tenernos aquí reunidos, Señor, oh Padre Santo, para darnos alimento, Señor, el alimento espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por habernos llamado, Señor, por habernos traído, convocado y reunido en esta noche, Señor. Háblanos, Señor, sácanos de la cautividad, saca la luz, dile, Señor, saca la luz. Todo aquello, Señor, que impide, Señor, que tú seas revelado a mi corazón, Señor. Espíritu Santo, pídele, convénceme en esta noche de pecado, Señor.
de justicia y de juicio. No hay hombre que te pueda convencer, iglesia. Pero el Espíritu Santo tiene el poder de hacerlo a través de esta palabra que es espíritu y es verdad. Él convence al pueblo de la condición en la que está para que se arrepienten y vuelvan al Señor. Ese es el poder de la bendita palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, Señor. Saludo nuevamente a los que están conectados en el enlace. Les bendigo y para ellos también es dispón tu corazón. No solamente en esta noche, sino que todo aquello que hagamos para el Señor, iglesia, tiene que ir acompañado de un corazón dispuesto. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y hay más que lo dicen. Eso me da mucha alegría, porque son testigos de que Él vive. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la bendita palabra. Amén. Amén. San Lucas, capítulo 4, verso 31. Leo tu palabra con reverencia, Padre, con temor y con temblor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Amén. San Lucas, capítulo 4, verso 31 en adelante. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, un hombre que tenía un espíritu, ¿qué? ¿Bonito? Inmundo. ¿Un espíritu bueno? Inmundo. Un espíritu inmundo. ¿Sabe de qué está lleno el corazón del hombre? De inmundicia. Y las inmundicias tienen que ver con los espíritus y los demonios. Y para eso nos trae el Señor, para sanarnos y libertarnos de todo aquello que las tinieblas sembraron durante mucho tiempo que estuvimos en la cautividad del pecado. Amén. Es un espíritu inmundo. En Ezequiel 36 dice que Él nos traerá, nos lavará, nos limpiará de todas nuestras inmundicias. Y la inmundicia que tiene el hombre es el pecado, mientras que no haya arrepentimiento. ¿De qué está lleno? De pecado. De pecado. ¿De qué más? Inmundicia. De inmundicia. Y por ende están llenos ¿de qué? De espíritus inmundos. Y durante mucho tiempo creíamos, como yo creía, que era libre. Porque esta inmundicia es a causa del pecado. El pecado es inmundicia delante del Señor. Y por el don de la liberación, porque viene del Señor, creí que yo era libre. Porque cada 8 días venían y me echaban fuera el mismo demonio, como sigue pasando con algunos. ¿Por qué pasa esto? Porque las tinieblas vuelven y se enseñorean de ese templo que el Señor quiere limpiar, purificar de esas injusticias, porque están esclavos del pecado. Debido al pecado vuelven y vuelven. Ellos vuelven por derecho legal, porque ellos dicen, iremos y volveremos a mi casa. Porque ellos dicen mi casa. ¿Por qué? Porque en esa casa se tolera el pecado. Y vuelven con 7 demonios peores. Por eso dice que la postrer pasa a ser ¿qué? Peor que la primera. Y yo pensé durante mucho tiempo que era libre cada 8 días y que eso era normal, como es normal en todas las mayorías de las congregaciones, donde se le tiene que echar fuera el mismo demonio. Y el fundamento es el don, como los demonios se manifiestan, para mí eso es una manifestación más que una liberación. Se manifiesta de que todavía están y que vuelven una y otra vez. Porque yo estuve así durante mucho tiempo. Y es porque realmente la persona no quiere renunciar al pecado. Y eso es muy malo. Hacer liberaciones y que este templo, que la casa no sea llena de Dios. Porque dice que la postrera pasa a ser peor que la primera. Tú no sabes
sales de aquí diciendo voy a pecar. Me libertaron, voy a salir a pecar. Tú no sales así. Sino que se les olvida que hay un adversario, un león rugiente buscando a quien devorar. Y él devora a los débiles en la fe. Aquellos que se apoyan en sí mismos, que creen que la palabra se recibe a la manera de ellos, que creen que orar una vez al día, diciéndole gracias por la comida, gracias por esto, gracias, acompáñame, guárdame, amén. El Señor nos demanda después de esto caminar en el Espíritu, amén, porque el templo queda limpio. Pero la gente sigue y sale de aquí alimentando las obras de la carne, por eso vuelve. Esa es la razón. Mira y verás que la mayoría están andando carnales. No hay una persona que anda en el espíritu poseída o influenciada por demonios. Es por alimentar la carne que vuelven y le dan entrada. Y durante mucho tiempo estuve así, iglesia. Ese testimonio lo he dado una y otra vez y tal vez para muchos ya está rayado. Pero es la mayor revelación que el Señor me dio. Entender que estar en un templo, venir a los cultos, porque venía a los cultos, a un 99.9% de los cultos. Y si había liberación, pues más estaba aquí para que el Señor me ministrara. ¿Quieres que el Señor te ministre? Escucha la palabra que está ministrando en esta hora. Amén. Porque es la verdad la que nos liberta. Amén. Cristo Jesús. Hasta que un día mi esposo me dijo, ¿hasta cuándo te van a echar fuera el mismo demonio? Y yo creía que había victoria, porque cada vez que iba, me echaban fuera el demonio. Y la iglesia está en esa condición, porque uno lo puede ver. Siempre son los mismos y los mismos. Porque se apoyan en su propia prudencia, porque quieren caminar en sus propios caminos y hacerlo a su manera. Si conocieras la necesidad de Cristo, tendrías cuidado en la manera de caminar, de hablar, guardarías tus oídos, guardarías tus ojos, porque hay una serpiente astuta buscando desviar los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque le somos infieles a Cristo, una y otra vez hacemos lo que el mundo nos dice, a nuestra manera. ¿Cómo caes? Yo me he sentado con personas y les he dicho, cuando el Señor vuelve y los levanta, ¿cuál es la razón por la que, cómo empezaste a apartarte? Y reconocen, pero aún así vuelven y lo hacen. ¿Cómo empieza? Con un dolor de cabeza. ¿No es verdad? ¿Cómo empieza? Con un dolor aquí, un dolor allá, o con afanes y ansiedad del mundo. Siempre la misma escena, porque está ligado al mundo y le cuesta desligarse del mundo. El Señor liberta, pero la ligadura que tienen con el mundo los hace estar cautivos. Y eso me pasaba a mí. Yo tenía muchas ligaduras estando aquí en la iglesia, pero bendito sea el libertador, porque Él me ha hecho libre. Amén. ¿Con qué Él se liga? Con la mentira. ¿Con qué más se liga? Yo les podría poner una lista aquí, una prédica de 2 horas de todo lo que el Señor me ha libertado, y me sigue libertando. Porque tenemos que cortar con las alianzas del mundo, aquello que Satanás usa una y otra vez. Él usa los mismos siervos de las tinieblas para irte y para que salga de tu boca lo mismo de siempre. Te dice, guarda la puerta de tus labios, pero no aproveches cualquier oportunidad para hablar con alguien y decir lo que no tienes que decir. Porque tu alma está enferma y no reconoces que necesitas el sanador. Hasta que nosotros no reconozcamos la condición en la que estamos, no vamos a dejar orar al Señor. Porque Él obra, pero volvemos, como escrito está, el perro al vómito y el cerdo al lodo. Él dice, no os engañéis. Él no dice, no me engañen. Él dice, no se engañen, yo no puedo ser burlado. El que siembra en la carne va a secar, ahí van a secar corrupción. Van a ver que frutos de la carne, manifestaciones de carne. Y el que siembra en lo espiritual va a dar fruto del Espíritu Santo. Amén. Yo he visto templos limpios aquí por la misericordia de Él. Amén. Pero volvemos a contaminarnos. La palabra de Dios dice, creo que es en 1 Corintios 7:1, dice que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Él nos limpia y nos da una vestidura. Pero corremos como los niños
los bañan y los ponen bonitos, como cuando nos ponían antes con los vestiditos, y uno corría a ensuciarse, y las gemelas de mis sobrinas yo las peino bien bonitas, y empiezan a rascarse y sudar y correr, y las veo. Así somos en lo espiritual. Nos cuesta mantener la santidad. Nos cuesta que el Espíritu Santo conservarlo aquí, que pose en este templo. ¿Cuesta? Pues no cuesta. No cuesta, iglesia. Si caminamos en el Espíritu no cuesta, sino que todavía se ama el pecado. Amamos oír lo que nos dicen que contamina el corazón, y amamos hablar para contaminar el corazón de otros. Porque el Señor tiene que hablar en esa noche. Amén. Y luego vamos delante de Él sabiendo que el que nos limpió, nos lava, nos limpia. Él nos ama tanto que Él lo hace todo. Nosotros corremos como esos niños a ensuciarnos otra vez. Y volvemos lastimados porque el mundo nos lastima. Le somos fieles al mundo y el mundo golpea y golpea duro. Y le pedimos sáname y Él nos sana porque Él es bueno. Es un Padre bueno. Y lo culpamos a Él por la condición en la que venimos, pero nunca venimos arrepentidos, porque si fuese así, aquí en el altar muchos llorarían por la condición en la que están. Pero prefieren seguirlo culpando a Él. Y diciendo, ¿por qué? Porque caminas en la carne. Te encanta pecar. El pecado es agradable. El pecado es agradable. Nos cuesta mantenernos limpios, iglesia. Tú quieres saber la razón por la que pasan una y otra vez las mismas cosas. Escrito está, y esta porción de las Escrituras es poderosa porque mis ojos, yo lo he visto. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo para que luche. Pero se someten al diablo, resisten a Dios y el enemigo no huye. Le abre las puertas una y otra vez. Tú y yo fuimos comprados por un precio muy alto. Sangre de mi Señor Jesucristo. Y dejamos que esta inmundicia vuelva una y otra vez. ¿Saben quién es un hijo verdadero de Dios? Donde el Espíritu Santo desciende, pero permanece. Amén. Permanece porque ama en que en el Espíritu. No porque sean santos como algunos dicen. Porque caminar en el Espíritu no es difícil. ¿Saben qué es lo difícil? Dejar de amar el pecado. Y venimos con oraciones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, yo sé que tengo que dejar esto. O si tengo esto, sácalo. No lo tienes, por eso estamos aquí. Él vino a limpiar su iglesia, porque no viene por una iglesia con mancha y con arrugas. Él está santificando en este tiempo su iglesia, porque Cristo viene, iglesia. Y Él no va a venir por una novia así. Y te tiene que hablar con la verdad. Y tal vez tú dirás, no es el momento para que Cristo venga, pero te digo que tú y yo nos salvó la fecha de vencimiento. No sabemos si partimos esta noche o mañana, no sabemos. Y entonces hoy pues no a la misericordia, gloria a Dios, si salen sin arrepentimiento. Y si hubiera venido anoche, ¿para dónde te hubieras ido? Pregunta el Señor. Si hubiera venido esta mañana, si hubieras partido este fin de semana y no pudieras estar aquí sentado, ¿para dónde irías? Porque yo no te puedo decir para dónde vas tú, pero tu conciencia sí. Y la sangre de Cristo lava las conciencias. Y por eso nosotros tenemos la convicción de que nos vamos con Él. Pero hay muchos que tienen temor. Y cada vez que se habla Cristo viene, la gente baja el rostro, hace así. Puedes bajarlo, pero eso no te va a salvar. Lo que te salva es el arrepentimiento. Y dejar que el Señor haga la obra de Dios en ti. Porque creemos que es por obras. Muchos creen que es que uno puede predicar esto o puede estar con el Señor, porque no nos podemos creer firmes. Lo único que yo te puedo predicar con certeza es la necesidad que tenemos de Él, de permanecer en Él para no retroceder. Porque pueda que prediquemos, pueda que seamos intercesores, pastores, apóstoles, llámale como quieras, profetas, pero todos, tanto el profeta como el pueblo, necesita iglesia a Jesucristo. Todos los días, el pan de vida eterna, todos los días, porque Él dijo, danos el pan, porque este pan de vida eterna es el que nos hace caminar en el Espíritu. Amén. Y es tiempo que la iglesia se santifique. El que se santifica, pues santifíquese más, dice el Señor. Amén. Cada vez que el Señor habla, llamando a su iglesia,
llamándola. Tú y yo no nos podemos limpiar por nosotros mismos. Esta bendita palabra sí tiene el poder de hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Cuando conocí la verdad, Cristo Jesús, fui verdaderamente libre. Porque el que uno vuelve al pecado, hay pecados ocultos. Que porque no te ve el pastor, porque no te ve, a mí gente que me ha esquivado cuadras, pero no porque yo quién soy, una persona que también lucho por permanecer con él. Es el pecado y la conciencia que hace que esquiven. Se van por otro camino. ¿Quién se puede esconder de Cristo? Nadie. Cuando estás en el pecado, delante de los ojos de Él lo hace. ¿Qué importa lo que piense el pastor? ¿Qué importa que piensen los líderes? Pero sí debería importarnos lo que piense Él. Porque como nos importa lo que piensen los hombres, cuando los hombres no nos están viendo, entonces somos santos. Pero cuando no nos están viendo, somos otra cosa. Pero cuando nos importa lo que Él piense y lo que Él ve, vamos a dejar de pecar. Porque la mayoría de los pecados los hacen en lo secreto, en lo oculto, cuando nadie los está oyendo. En las conversaciones está Él, ahí en medio. Y no se goza cuando hay una mala conversación, se contrista. Y bastante. Cuando se burlan de las cosas del Señor. ¿Qué importa, iglesia? Lo que la gente diga. Te digo algo, va a llegar un día en que los que se burlan y los que no se burlan tendrán que doblar la rodilla y reconocer que Él es el Señor. Amén. Y oramos para que aún los perseguidores, aquellos saulos, lleguen a los pies de Cristo. ¿Qué importa? Nosotros lo que hacemos, lo hacemos es para agradar a Dios, no a los hombres. Si quisiéramos agradar a los hombres, pues cogeríamos a alguien allá, venga, usted sabe cantar, usted sabe predicar, párese allí, porque necesitamos agradar a los hombres. Nosotros necesitamos es agradarlo a Él, porque lo hemos tenido desagradado mucho tiempo. Amén. ¿Qué importa lo que digan de ti? Él dice que se van a burlar, Él dice que te tirarán piedras, y si eso está pasando, gloria al Señor. Está viendo a Cristo, porque cuando ve en el mundo, ¿eres qué? Amistad con el mundo y vas a obtener abrazos, seguidores, amiguis. Pero cuando tú empiezas a agradar al Señor, lo primero es como si olieras feo. No quieren conversar contigo. Solamente te buscan cuando tienen problemas. Es tiempo de que la iglesia se deje santificar por Él y purificar. El hecho que me dice el Señor que tú digas, a mí nunca me han sacado un demonio, nunca se ha manifestado, oye, ¿qué es el orgullo? ¿Qué es la falta de perdón? Dime, si no es inmundicia delante de los ojos del Señor. Dime, ¿qué son las raíces de amargura? Y hay gente que dice, no, a mí nunca me han hecho una liberación. Sigue aquí, para que veamos cómo Cristo liberta uno a uno. Amén. Porque todos han pecado delante de los ojos del Señor. Es la razón por la que estamos aquí. La iglesia es un lugar de enfermos donde está el sanador y los sana. No, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. La iglesia no es un conjunto de personas como cree el mundo, perfecta. Personas que estaban en cautividad y Él los sacó ¿para qué? Para libertad. Amén. Gloria a Dios. Él no vino por justos, sino por pecadores, iglesia. Amén. Para que procedan al arrepentimiento. A eso vino mi Señor. No te pares más erguido. Porque el altivo y el orgulloso lo mira de lejos. Porque la estatura a la que tiene que llegar la iglesia es la estatura del varón perfecto, que es humillado como mi Señor Jesucristo. Amén. Pero no como dicen los ateos, que tenemos un Dios que nos gusta vernos arrastrados, humillados, porque en estos días lo escuché. Sino que cuando tú humillas bajo la mano poderosa del Señor, Él te va a exaltar. Amén. Pero todos quieren exaltación sin humillación. Cristo se humilló, hasta lo sumo obedeció.
La humillación tiene que ver más con obediencia, porque tú te humillas. Tú te humillas porque sabes que todo es de Él y para Él. Nada, yo sí que soy buena hija, y yo soy buen padre, y yo soy buena hermana. Nosotros no somos buenos, el bueno es el Padre que está en los cielos. Amén. Porque podemos ser buenos con la mamá, con el hermano, pero con los demás como somos. Porque la palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De qué sirve que ames al que te ama? Hay que amar al que no nos ama, aquel que nos ha hecho lo malo, a Él. De ahí es donde se muestra Cristo con el que no nos ama. Amén. Pero todos dicen: yo soy muy buena esposa, pero mala hija. Yo soy muy buena madre, mala vecina. Yo soy bueno en esto, soy bueno en lo otro. Necesitas conocer al que es realmente bueno. Amén. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. ¿De qué sirve amar? ¿De qué sirve servirle al que sabemos que nos va a devolver el favor? Nos está enseñando a servir gente que no es agradecida. Y corresponde de una manera tremenda. Y el Señor dice: los estoy enseñando a ser mansos. Porque así me pasaba a mí. Y si necesitan, vuelvan a servir. Amén. ¿Quieren conocer al Señor? Él es. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Aquí dice que ¿qué? Un espíritu inmundo. Gloria a ti, mi Señor. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban ¿de qué? De su doctrina. De su doctrina. Porque su palabra era ¿qué? Con autoridad. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pues la palabra del Señor tiene autoridad. Amén. Amén. Y tiene una doctrina. ¿Está conectado el micrófono? No, pero yo lo escucho. Pero el que no lo puede expresar. Que pregunté, me dijeron que estaban escuchando. Ellos se admiraban de su doctrina. Porque el Señor le llama la doctrina de los apóstoles. Y ellos aprendieron esa doctrina del Maestro. No es tu doctrina, es la doctrina de Jesús. Él tenía una doctrina. Y su palabra tiene autoridad. Amén. Amén. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, Timoteo. ¿Y cuídate? Mi doctrina. La doctrina. Porque mi doctrina cuida la doctrina. Cuídate de ti mismo y cuida la doctrina, la enseñanza, porque los apóstoles fueron enseñados por Dios. Amén. Escrito está en el Antiguo Testamento y en Juan capítulo 6: y serán enseñados por Dios su doctrina. En Hechos de los Apóstoles dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia tiene que perseverar en la doctrina de Cristo Jesús, no en la doctrina de hombres. Aquella que ha sido enseñada por Dios mismo. Amén. Y ellos se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu, escucha, un espíritu de demonio inmundo. Un espíritu de demonio. O sea que ese demonio tenía espíritu. Un espíritu de demonio inmundo. Aquí no habla de uno, sino de dos. El cual exclamó a gran voz, diciendo: mira lo que dice aquí, déjanos, no dice déjame. Porque a veces creen: no, es que yo nomás tengo orgullo. Pero el orgullo trae otras cosas. Ellos se entrelazan. ¿Recuerdan el pecado de David? ¿Cuál fue? ¿Cuál? La desobediencia. ¿Y qué trajo la desobediencia? Mentira. ¿Y qué trajo la mentira? Muerte. Trajo, adulteró, fornicó, mintió, mató. Una cosita, una murmuración o lo que sea, trae una y otra cosa. Un pecado llama al otro.
Es como el que dice una mentira. Quiere sostener esa mentira, tiene que decir otra mentira. Y mantiene cautivo esa mentira porque está procurando cuando habla que no se le zafe la verdad. Entonces tiene que estar mintiendo. Así es cuando se pega. ¿Así es cuando qué? Mira. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Nosotros. Y aquí habla de que un hombre tenía un espíritu inmundo. Has venido para destruirnos, pero mira aquí tan poderoso. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Tremendo porque las tinieblas saben quién es Él. Su iglesia no. Su iglesia no sabe quién es Él. Y lo digo con autoridad. Porque si conociéramos, porque yo estuve, eso se llaman tiempos de ignorancia, donde no se le conoce. Se oye hablar de Él, pero no se le conoce. Si supiéramos quién es Él, que Él es el sanador, dejaríamos que sanara nuestro corazón. Si supiéramos que de verdad que Él es el libertador, dejaríamos que Cristo nos libertara. Si supiéramos quién es Él, no faltaríamos a los cultos. Si supiéramos quién es Él, tendríamos temor de Dios. Si supieran quién es Él, lo honrarían. La iglesia no le conoce. Ha oído hablar de Él mucho, pero algunos ya lo están conociendo para la gloria de Dios. Los demonios dicen, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, ¿es Santiago que lo dice? Dicen que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan y obedecen. Los que dicen ser hijos de Dios no. Y la palabra de Dios dice que no todo el que le diga Señor, Señor, no va a heredar el reino. Por favor. La palabra de Dios dice que los hijos son los hijos de desobediencia, no los de obediencia. Amén. ¿Tú crees que obedecer es venir al culto nada más? Cuando él habla de obediencia, es que tú vienes al culto a recibir la palabra y sales de aquí para obedecerla. Eso se llama obediencia. Amén. Dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ellos lo conocen. Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Sabe qué? Obedecen, lo conocen, reconocen quién es Él, lo conocen y obedecen. Muchas veces vienen al culto, no le reconocen quién es el que está hablando porque no le conocen, no entienden el idioma de Él, porque Él tiene un idioma. Y todo aquel que es de Dios, palabra de Dios va a querer oír, porque sabe que es Él que está hablando. Ellos le conocen y obedecen. Muchos vienen aquí, oyen la palabra, lo oyen a Él, ni lo reconocen, ni le obedecen. ¿Dónde hay más temor? ¿En los demonios o en los que dicen ser hijos de Dios? Porque Él no le está hablando, no hermana, no se sienta mal, la hermana no se las está echando. Pues es una cosa, no se equivocan, yo no le echo nada a nadie. Él habla y la palabra sí es para ti, para mí, es para los que vinieron. ¿Te sientes que te está cayendo la palabra? Pues sí. Amén. En un tiempo no se sientan mal, no es que no las están echando. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? Ellos vinieron el día del culto equivocado. No, Él no se equivoca, Él sabe por qué está hablando esto. Amén. Él está hablando de desobediencia porque no le conocen. Amén. Y los demonios le obedecen, iglesia. Amén. Y tiemblan cuando el Señor habla. Porque saben que está hablando la palabra, es Cristo. Y cuando la palabra es predicada, es Cristo el que está hablando. Por eso no tienen temor de Dios, porque piensan que esto es un simple ser.
donde salió y no se guarda. ¿Quién es más obediente? ¿Los demonios o los que dicen ser hijos? Digo, sale y sale. Pero el que le dice, guarda tu corazón, guarda tus oídos, guarda la puerta de tus labios, no obedece. Y dice, entonces estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, escucha, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Por qué salen los demonios? Por la palabra, por Cristo. Amén. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres si el Hijo de Dios los liberta. Ay, el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿qué palabra es esta? Pues la palabra de Dios, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Mira, una de las cosas que he notado con las liberaciones es que la gente cuando está muy mal viene. ¿Cuando está qué? Muy mal viene. Se les ministra y salen los demonios. Se van vacíos y el demonio espera en la esquina para volver a entrar. Porque vuelven. Cuando ya el Señor los ha ministrado, ya son libres, no vuelven. Y el Señor dice en Juan capítulo, creo que es el capítulo 2, que hay que tener cuidado con eso. ¿Saben cuándo liberta verdaderamente? Porque Él habla verdaderamente. Cuando las personas vienen a recibir la palabra y son libres por el poder de la palabra. Porque están llenándose de la palabra y en el mismo momento están siendo libres. Hemos visto, predicando aquí la palabra, los que lo han visto pueden decir amén, que predicando los demonios tiemblan y salen. Amén. Sin imponerle manos y sin reprenderlos. Amén. La sola autoridad de la palabra lo hace. Amén. Gloria a Dios. Y estoy conociendo el poder del Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo hay poder. Amén. ¿Qué han dicho ellos? Lo mismo, cállate. Amén. Gloria No a Dios. hables más. Cuando he recibido amenazas de las tinieblas, las amenazas que recibo, ¿por qué son? Porque hablo y me dicen que me calle. Pues me pueden callar a mí, pero el Señor va a seguir hablando. Amén. Porque eso no depende de nosotros, sino de los que creen que Dios es el que habla. Él toma a otra persona. Si no me callo, Él levanta a otro. Amén. Él levanta a otro. Cállate. Hemos visto el poder de la palabra. ¿Y qué vemos? Una verdadera libertad, porque una persona que va siendo libre, pero cuando es vaciado de esto, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y esta llenura no es convenir de vez en cuando. Hay gente que todavía sigue estando con las ligaduras, con el mundo y las tinieblas. Siguen haciéndolo a su manera. 1, 2, 3, como decía el Señor. Una vez le fallan, 2 veces le fallan, 3 veces, 4, 5, 6, y le siguen fallando. Pero Él sigue siendo bueno. El problema es que somos como el pueblo de Israel, que lo probaron durante mucho tiempo. Y hay un tiempo en el que el Señor dice, ya no más. Porque Él sabe quién se va a convertir o no. Es para que veas que Dios es amor y misericordia. Amén. Porque jugamos con eso, iglesia. Jugamos. Porque usted ve el demonio y le dice, no vaya. Él te empieza a fascinar y a seducir. Él te manda cebo. Él te manda carnada. Y Él sabe qué mandar. Él sabe con qué tentarte. ¿Qué es? ¿Problemas en el hogar? ¿Qué es? Salidas, amigos, trabajo. Él sabe con qué tentar. Hay gente que se ejercita más en lo físico que en lo espiritual, iglesia. Pablo dice, pues, el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero el espiritual nos mantiene firmes en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado más con la vanidad de vanidades del mundo y atados. ¿De qué te sirve verte bien si estás atado, iglesia? ¿De qué te sirve hacerte lo que te vayas a hacer si estás atado, si estás en aflicción y cautivo? Necesario que nosotros nos ejercitemos más en el espíritu. Amén. Que caminemos en el espíritu, porque para caminar en el espíritu hay que ejercitarse. Amén. No hay temor de Dios. Juan capítulo 8 dice lo siguiente.
Vamos allá. Hemos cambiado las cosas del Señor por cosas que no aprovechan, iglesia. Y el Señor no es que no las hagamos, pero hemos cambiado el tiempo que es para el Señor por vanidad, iglesia. Él sabe por qué está hablando en esta noche. La cambia por vanidad. Señores, usted conoce mi corazón, usted sabe, pues claro, porque conoce nuestro corazón, por eso nos tiene que traer para ser circuncidados. Porque por lo que hay en el corazón que no han renunciado es que Satanás se enseñorea una y otra vez, porque es lo que él quiere de él en el hombre. Y es hora de que dejemos que el Espíritu de Dios haga la obra. Oye, iglesia, el Señor sabe por qué está diciendo eso. Yo también muchas veces el pasarla bien, cuando me la pasaba era bien mal, por ir en vez de venir al culto. Mi amor, ay no, ya no soy bueno, mi amor. Ay, ya me lo viendo aquí, sí, mi amor, y terminamos en unas peloteras en mi casa. Porque en vez de ser ejemplo para mi esposo, yo era ¿qué? Cómplice. Y durante mucho tiempo fue así, y el hogar distorsionado, el hogar en conflicto. ¿Pero por qué? Porque el Señor llama siempre un valiente, iglesia, un Josué, alguien que decida creerle al Señor. Él llama a uno, pero si usted no va, no voy, pues yo tampoco, pues no va, es su culpa, pues también usted, y no va, y todos atados de la casa. Si van, la dejo. No le han dicho eso, yo le mandé un testimonio hoy, a mí me pasaba. A mí me echaban llave para no venir a la iglesia, no era él. Pero el enemigo sabe qué hacer. ¿Qué hacía? Me metía al baño a orar. Otros se meten a llorar y no vienen. Cuando menos pensaba, las llaves estaban por ahí. Salía corriendo pero no, ¿ya para qué voy? ¿Ya para qué voy? ¿Ya qué? Y todo es su culpa. ¿Ustedes de verdad creen que nosotros nos vamos a parar ante el trono de gracia a decirle, la mujer que tú me diste? Si ni a Adán le sirvió eso. A Adán no le sirvió decir la mujer que tú me diste. Porque Adán tenía el libre albedrío de decir si o si no. Tu salvación no depende de tu esposo, la salvación es individual. Pero hay que orar para que la salvación los alcance a ellos también. Pero no. La mujer o el esposo que tú me diste. Los hijos que tú me diste. Es tiempo de obedecer al Padre, iglesia. Que haya temor en la iglesia. Juan capítulo 8 dice lo siguiente. 31. La verdad nos hace libres. ¿Cuántos están siendo libres en esta noche? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, mira, él está hablando, tú le preguntas a la iglesia y yo le digo en esta noche, ¿quiénes creen en Dios? Todos levantan la mano. Y la palabra de Dios dice que los demonios también creen. ¿Y se van a salvar? Todos dicen creer. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. ¿Ustedes creen que las personas que se les echan fuera a los demonios sin haberles hablado de Cristo son verdaderamente libres? Usted los ve luego peor, tristemente, porque eso está escrito. Qué peligro cuando viene una persona, el Señor tiene multiformas de obrar porque Él sabe quién se va a convertir y quién no, quién va a recibir y quién no. Él sanó a 10 leprosos y solamente uno se regresó y dijo, tu fe te ha salvado. Los otros 9 se fueron sanos y libres, pero sin Cristo. ¿Cuál creen que es el fin? ¿Cuál creen que es el fin sin Cristo? ¿Muerte? Todos aquellos que vuelven a darle gloria al Señor, a glorificar su nombre y a permanecer en Él son verdaderos, no falsos. El Señor habla de verdadero y de falso. Si Él dice verdaderamente mis discípulos, porque hay discípulos falsos. Amén. Él habla de falsos creyentes. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos estamos siendo libres? Gloria al Señor. Amén. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Es lo mismo. Yo soy hijo de Dios. Y aparte me ha hecho milagros a todos.
Él ha hecho milagros hasta los que no creen. Somos linajes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, que serán libres. Hay muchos que reciben la palabra y dicen, yo no estoy cautivo. Mire, yo ando para donde yo quiero, como lo que quiero, hago lo que quiero y vivo como quiero. Pero el Señor te dice, escucha, iglesia, acá por favor, si tú practicas el pecado, esclavo eres del pecado, no eres libre. Estás cautivo en el reino de las tinieblas. Yo puedo dejar el pecado cuando yo quiera. No. Necesitamos la obra. Necesitamos el Espíritu Santo que convence primero el pecado, al que contristan una y otra vez. Porque si uno clama, Él responde. Amén. El que practica el pecado, esclavos del pecado, llámelo como lo llame. Vayan a Gálatas 5, que ahí habla de muchos. El que practica el pecado, esclavo del pecado, no es libre. Pues todos practicábamos el pecado, por eso nos trajo para libertad. Él está libertando verdaderamente a su pueblo. Porque un pueblo que está en pecado está esclavo. Y él vino por esclavos para libertarnos. Pero si tú sigues en cautividad, amas el pecado, porque el libertador está. ¿Quieren ver a alguien que ama el pecado? Como era yo lo amaba. Le tienen que echar fuera el demonio siempre. Ama el pecado. El Señor le está diciendo que tiene que hacer y no lo hace, porque ama el pecado. Porque si dice no puedo dejar de hacerlo, se le olvidó que hay un ayudador, un consolador, un amigo y un compañero, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios para dejar de pecar. Amas el pecado, amas murmurar, amas mentir, amas fornicar, amas adulterar, amas contender, amas tener envidia, celos, contienda. Eso lo amas. Por eso tenemos que conocer el amor de Dios, que es Cristo, para amar más a Dios que el pecado. Amén. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo de Dios sí queda para siempre. Lo que Él está diciendo es que Él vino a libertar, y que aquello que nos hubiera dado no queda para siempre. Pero que si recibimos a Cristo, Él sí queda para siempre. Él queda para siempre. El problema es que no quieren que se quede. Dice, ¿dónde voy? Así que si el Hijo de Dios lo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces muchos dicen que porque, y ciertamente el don está, pero dicen en el nombre de Jesús, libre. Y la gente no sabe quién es Jesús. Hay que predicarles de Jesús. Porque esta palabra liberta, para que quieran y anhelen el libertador, para que quieran que permanezca, porque Él es amor, Él es el amor de Dios. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué creen que la palabra es dura de oír? Debido al pecado. Esta palabra es dulce para los de obediencia, pero amarga para los de desobediencia. Es amarga. Cuando tú estás en desobediencia, tú sientes que esta palabra te azota. Y lo dices con tus labios, es azote. Pero cuando tú estás en obediencia, tú dices, son cuerdas de amor de mi Padre para que yo no me pierda. Gloria a Dios. ¿Por qué crees que es así? Porque no ven la palabra, así mismo es. Hay personas que vienen y no ven la hora que se acabe la palabra. No ven la hora, se enojan. Ojalá fuera porque uno les vea el rostro nada más. Es porque el Señor, a través de esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y hay gente que uno sabe que no la soportan, por eso se duermen, por eso se quieren ir, por eso se enojan, porque no haya cabida en ellos. Amén. Porque si supiéramos que el Señor está hablando, uno no se duerme, hasta de pie nos lo recibiría. Amén.
no haya cabida. ¿En dónde no haya cabida? En el pecador, en un corazón endurecido. Pero aquellos que reconocen, no solamente que esta palabra es dura de oír, sino que es para vida eterna, dicen: yo quiero esa vida. Y tener la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Esa es la vida eterna. Pero la iglesia no le conoce. Ha orado al que lo conoce, porque si lo conocieran serían verdaderamente libres. Porque él dice: conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Alguien que está en cautividad, alguien que está con los demonios encima cada ratito, cautivo, porque los demonios se van por el poder de la palabra, pero vuelven y abrazan el pecado. Y hay que aborrecer lo que Dios aborrece. Esa es la razón por la que la palabra no haya cabida. ¿Y por qué era dura de oír para 5,000 y solo quedaron 12? Porque no todos quieren vida eterna, pero quieren el que da los favores, quieren el milagro, quieren el trabajo, quieren pagar el arrendo, quieren pagar esto. A él, eso sí quieren de él, pero no lo quieren a él. Y a la iglesia se le ha predicado más de lo que él da, que quiere ser. No predican que quiere ser para que conozcan al Hijo de Dios, porque conocer al Hijo de Dios es conocer al Padre. Pero ¿cómo son las prédicas? Llenas de emociones para que deseen lo que Él da, pero no a quien lo da. Por eso no son verdaderamente libres. Y las iglesias se llenan con gente pidiendo los favores de Dios, pero no clamando por Él, no clamando por su presencia y por su santidad en nuestras vidas. Pero Él está llamando a su iglesia a santificación. Y si crees que eres santo, pues santifícate más, porque nosotros no somos santos por méritos de nosotros, sino por los méritos de Cristo, por el perfecto en nosotros. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida a vosotros. Yo hablo, mira, qué diferencia. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Habla de un pueblo que oyó de Él, pero que no le ha visto. Pero ella se está revelando a su pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque la iglesia hablaba del que no conocía, se predicaba del que no conocían, se predican seminarios, se predican una cantidad de cosas de libros, pero no predican de lo que han visto del Padre, porque ver al Padre es ver la obra de Él en nosotros mismos. Y es hora de que el mundo vea a Cristo en nosotros. Ya está cansado de oír de Dios y de Cristo. Es hora de que lo vean. Y los hijos de Dios predican y hablan de lo que han visto, no de lo que han oído. Aquí hay mucha gente que ha oído de Él. Es tiempo de que te encuentres con el Dios vivo. Y es por medio de su Hijo, porque no hay otro camino ni hay otra puerta. Y la forma de encontrarnos con Él es a través del arrepentimiento. Ese es el mensaje que mi Padre trae en esta noche. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, porque la gloria es tuya, Señor, por siempre y para siempre, mi Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, porque tú nos has traído a santificación. Tú no viniste por justos, sino por pecadores, para que procedan al arrepentimiento, Señor. Hoy oro, Padre Santo, para que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, como me convenciste a mí un día, porque hay muchos que creen que este asunto no es para ellos. Pues oro por ellos, Señor. Oro por ellos, Padre, para que tu Santo Espíritu, Señor, los lleve a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.